Hola, ¿qué tal? Voy a comentar un video de un youtuber muy popular en el tema de filosofía, que es Aristarchus X, y en este video Aristarchus presenta las razones por las que él dice que niega la existencia de Dios. De hecho, pone ahí en la imagen del video, pone como título ¿por qué niego la existencia de Dios? Como pregunta y como respuesta mi principal argumento, ahí en amarillo en fondo azul. El video en realidad se llama ¿Es el pluralismo un problema para el teísmo? Es decir, usa el título del video como para hablar realmente de lo que va a hablar el video, pero usa la imagen para atraer un poco la atención. Bueno, pues estrategia de los youtubers, está bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre ese video porque presenta algunos argumentos que son interesantes y que puede ser interesante también comentarlos y tratar de dar alguna explicación a las preguntas y planteamientos que hace Aristarchus X. Vamos a ello. Lo primero que Aristarchus hace es referirse a un video donde él dice que presenta las razones por las que rechaza los planteamientos de otro youtuber que se llama Dante Urbina. Este youtuber pues es un católico creyente y él tiene argumentos para eh, pues demostrar la existencia de Dios, y su argumento básicamente dice, o el que quiere desmentir o refutar Aristarchus dice que como primera premisa que existen seres contingentes es algo que todos sabemos, que todos podemos experimentar. Las cosas no son necesarias por sí mismas, ni siquiera nosotros. Nacimos gracias a nuestros padres, por supuesto, pero pudimos no haber nacido. ¿Qué tal si nuestros padres no se hubieran conocido? Si no se hubieran llegado a enamorar o a casar, o pues no habríamos nacido. Simplemente somos contingentes, no somos necesarios. Lo mismo pasa con casi todo lo que existe. Es decir, si vemos, por ejemplo, un automóvil, pues, ¿por qué decimos que es contingente? Bueno, pues porque ese metal podría estar siendo utilizado para otra cosa. Esos plásticos, esos componentes podrían estar siendo usados en otra cosa. Entonces, es algo fortuito, algo contingente, que específicamente haya llegado a existir ese automóvil como tal. Entonces, nuestra experiencia lo que nos dice es que la mayoría de cosas son contingentes. Entonces, si hay tantas cosas contingentes y todo, y podríamos nosotros concluir incluso que todo es contingente, entonces uno llegaría al análisis de que eso no es posible, de que tiene que haber seres que no sean contingentes, que sean necesarios. Y le llaman en esta discusión Aristarchus y Dante Urbina, le llaman seres subsistentes, que son necesarios por sí mismos y que son como la razón última de su propia existencia, son ellos mismos. Y entonces dice Aristarchus que Dante Urbina concluye entonces de que debe existir un ser subsistente. Y esa es su principal queja, podríamos decir, contra esta demostración. Y es que, ¿por qué debe ser solo uno? Pregunta Aristarchus. ¿Por qué no pueden ser varios? Aquí este argumento demuestra que debe existir al menos uno, pero no indica que no pueda ser más que uno. Específicamente esto que tengo ahorita en la pantalla, pues es el slide donde Aristarchus presenta esto específicamente. Vamos a analizar un poco si podemos dar una razón para ello. Veamos. Si podemos darle un contraargumento, podríamos decir, ¿verdad? Eh, ¿Por qué un solo ser subsistente necesario por sí mismo? Es lo que pregunta Aristarchus. Ahora, supongamos que hay varios seres subsistentes necesarios por sí mismos. Supongamos que hay varios y que entonces lo que va a pasar es que van a empezar a interactuar entre ellos siguiendo algunas reglas. Es necesario que interactúen entre ellos porque, bueno, pues es también parte del argumento de Aristarchus que todo lo que existe está derivado de estos varios seres subsistentes, y que entonces pues, por la interacción entre ellos, la combinación, eh, pues, la actuación de uno sobre otro, eh, pues se van formando el resto de seres. Entonces,
podríamos decir, bueno, ¿de dónde viene el hecho de que la combinación o la actuación del ser A con el ser B produzca el ser C? Eso podría parecer más bien como una regla. Eso quiere decir que hay algunas reglas, incluso pueden ser reglas jerárquicas en las que pues uno es como quien dice el que coordina la actuación de los demás, o podría ser, bueno, este nunca se mete con este otro. Y si existe esa como disposición, pues bueno, eso también es una regla. Entonces, para que estos seres subsistentes, que serían más de uno, puedan producir todo lo que existe, tendrían que existir reglas de su interacción. Y entonces, si existen esas reglas son necesarias y por lo tanto son anteriores a los seres necesarios. Y esto, aquí es donde viene la pequeña paradoja. Ahora, ¿cómo puede ser que son seres necesarios y subsistentes por sí mismos, pero necesitan la existencia de unas reglas que uno podría decir, bueno, pues es que quizá ellos mismos negociaron esas reglas? Bueno, pues eso requeriría que estos seres subsistentes fueran seres conscientes, que pudieran ponerse de acuerdo unos con otros. Y digamos, en todo caso, pues bueno, si se pusieron de acuerdo, las razones por las que se pueden poner de acuerdo, desde la existencia de un lenguaje común, desde la existencia de valores comunes que les permiten llegar a un acuerdo, de buscar un objetivo, pues bueno, esas son reglas preexistentes a ellos. Podríamos decir, vamos a decirlo así, preexistentes a ellos, pero no necesariamente es bueno usar la preexistencia como palabra, porque a fin de cuentas, digamos que estos seres podrían ser eternos, y si son eternos, pues están en todo momento, en todo momento, e incluso fuera del tiempo. Pero a lo que me refiero es que esas reglas las necesitan para poder interactuar entre ellos. Quiere decir que, y como las están respetando, no son ellos los que las pusieron. Y entonces, ¿cómo puede ser que unos seres que son necesarios por sí mismos tengan reglas que tienen que respetar porque son anteriores a ellos? Son, vamos a decir, jerárquicamente superiores a ellos. Entonces, ¿quién puso esas reglas? ¿O de dónde salieron esas reglas? Tendría que haber otro ser anterior a ellos. Bueno, pues esta es, digamos, la paradoja a la que nos conduciría la idea de que pueden ser varios seres subsistentes necesarios en sí mismos. En cambio, si es uno solo, pues ese uno solo es el que pone sus propias reglas. No tiene por qué respetar ninguna regla anterior. Mientras que si hay varios, pues bueno, la interacción entre ellos estaría regida por unas reglas que deben existir. Y si deben existir, entonces estos seres necesarios por sí mismos necesitan esas reglas, y eso es contradictorio. Es decir, si estos seres se bastan a sí mismos, por eso se llamarían subsistentes, no deberían necesitar nada más. Pero para interactuar entre ellos necesitarían reglas, y eso contradice su carácter de subsistentes. Entonces no podría ser. No podría ser. Digamos, esas reglas anteriores apuntarían a otro ser subsistente previo a ellos, que habría entonces que buscar. Por lo tanto, lo mejor, lo más razonable es que sea un solo ser subsistente, porque entonces, como yo decía, ese ser subsistente, no quiero decir él o ella, para no darle todavía una personalidad, porque de eso vamos a hablar ya en un momento, eh, ese ser subsistente es el que pone sus propias reglas, sin necesidad de que haya un ser anterior que ponga esas reglas. Muy bien, pues esta es como la primera objeción, y yo estoy seguro que hay mejores argumentos que este para indicar por qué debe ser solo uno, pero pues quise apuntar a este en particular porque después de pensar mucho en este tema, pues fue el que se me ocurrió. Muy bien, vamos a otra de las objeciones que pone Aristarchus a los argumentos de Dante Urbina. Y bueno, los puede poner a él o a cualquiera. Vamos a ver aquí este slide que presenta Aristarchus, y dice que si es verdad que A no es igual a B, entonces no es posible que A sea igual a C y que B sea igual a C. Es decir, si A y B no son iguales entre ellos, no es posible que ellos dos sean iguales a un tercero. Y específicamente pone como ejemplo lo siguiente, dice,
que A es el conocimiento de un rinoceronte, de lo que es un rinoceronte, y bueno, pues dice la información respecto a aquello que define y por lo tanto distingue a un rinoceronte, y B lo pone como para poner un ejemplo, ¿verdad? Que es el conocimiento de lo que es una manzana, la información respecto a aquello que define y por lo tanto distingue a una manzana, y AC, el conocimiento único y absolutamente simple de Dios respecto de sí mismo. O sea, C sería Dios, el conocimiento de Dios respecto de sí mismo, en el que no hay ninguna cosa distinta de ninguna otra. Muy bien, entonces la cuestión aquí es que si el conocimiento de Dios, que Dios tiene de sí mismo, es idéntico con el conocimiento o con la idea de un rinoceronte y también es idéntico con la idea o el conocimiento de una manzana, entonces el conocimiento de la manzana no puede ser distinto al conocimiento del rinoceronte. Pero eh, vemos que efectivamente el conocimiento del rinoceronte es distinto al de la manzana. Muy bien, ¿dónde está el problema en esto? Bueno, el problema es que estamos pensando como que el conocimiento divino es como el conocimiento humano. Y ahí está el fallo. Porque el conocimiento humano, vean aquí yo lo anoté, puse ahí algunas de las características que pueden caracterizar o pueden pues mostrarnos cómo es el conocimiento humano. El conocimiento humano es parcial, es decir, aunque tengamos la idea de una manzana o tengamos la idea de un rinoceronte, pues no lo conocemos completamente. No sabemos, por ejemplo, cosas como su peso o cuáles son los componentes que tiene, si tiene, por ejemplo, hierro, si tiene calcio, si tiene carbono, pues cuánto tiene de cada uno, esas cantidades no las conocemos completamente. Cuál es su estado de ánimo del rinoceronte, quiero decir, ¿verdad? Si comió hace poco, si no comió. Es decir, hay muchas cosas que no conocemos acerca del rinoceronte particular, aunque tengamos la idea de la idea de rinoceronte. Y por eso digo que el conocimiento humano es parcial. Lo mismo la manzana. Pues la manzana podemos saber qué es una manzana porque vemos su color, vemos su forma, sabemos que cayó de un manzano o alguien la cosechó de un manzano, pero aún así hay muchas más cosas que no sabemos de la manzana. Por ejemplo, ya decía yo, su peso, su composición química, pues cuál es el nombre técnico de su piel o de las semillas que tiene, o cuál es el género en el que se clasifica, o cuál es la especie de manzana en la que está, el tipo de manzana, la subespecie, quién sabe. Pues bueno, es decir, hay muchas cosas que no sabemos de esa manzana, cuánto tiempo tiene que se cortó, hasta cuánto tiempo tardará sin podrirse, en fin, o sea, nuestro conocimiento siempre de las cosas siempre es parcial. Además, nuestro conocimiento es discursivo. Esto lo que quiere decir es que vamos planteando premisas, vamos planteando conclusiones intermedias. A partir de esas premisas vamos sacando esas conclusiones intermedias, vamos avanzando en nuestro conocimiento, pero primero nos planteamos las premisas, luego hacemos un argumento para sacar conclusiones y decimos, bueno, si este rinoceronte viene de tal y tal parte de África, entonces tiene que ser de tal y tal especie, porque los rinocerontes de esa parte de África son exclusivamente, vamos planteando, como les decía, premisas y vamos sacando conclusiones porque nuestro conocimiento humano es discursivo. Además es temporal, quiere decir que está ubicado en el tiempo y nuestro conocimiento va avanzando y nuestro conocimiento de hoy quizá es mayor que el que teníamos ayer, hemos avanzado un poco, o puede ser que ya lo hayamos olvidado y entonces nuestro conocimiento de ayer pues ya no lo tenemos el día de hoy. Además también es un conocimiento enfocado. Esto lo que quiere decir es que lo consideramos a diferentes niveles de abstracción. Por ejemplo, en el caso del rinoceronte podemos pensar en su cuerno, podemos pensar en sus patas, podemos pensar en su tamaño o en su color y estamos pensando en una porción de la idea de rinoceronte y no estamos pensando en todo el rinoceronte, nos vamos concentrando en el rinoceronte y además pensando en el mismo rinoceronte podríamos pensar, bueno, en el reino animal como tal, en los mamíferos, podemos pensar en el continente del África, es decir, tantas cosas que están relacionadas con el rinoceronte y que podemos como que tuviéramos una lupa, enfocarlo más o alejarnos como decimos ahora en estos tiempos de informática, ¿verdad? Zoom in y zoom out,
hacer zoom in y hacer zoom out para fijarnos en diferentes formas de ver al rinoceronte. Podemos verlo, como les decía, colocado en su continente original, que es África, o podemos verlo como un cuadrúpedo, y si lo vemos como un cuadrúpedo, pues bueno, nos enfocaremos en que tiene cuatro patas, es decir, vamos considerando diferentes niveles de abstracción. Lo mismo podría pasar con la manzana, y, y bueno, el conocimiento de Dios no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser parcial, al contrario, creemos que Dios es omnisciente y por lo tanto lo sabe todo. Entonces su conocimiento no es parcial, no es parcial. Tampoco es discursivo, en el sentido de que no es como nosotros, que plantea premisas y va sacando conclusiones, y después de sacar esas conclusiones puede sacar otras conclusiones con esas, tomando esas conclusiones intermedias como nuevas premisas para sacar más conclusiones, etcétera. No, no, no. Eh, Podríamos decir, bueno, si el conocimiento de Dios no es así, entonces ¿cómo es? Bueno, pues en el mismo acto, puesto que Dios es eterno, en el mismo acto eterno, considera las premisas y saca las conclusiones. Es decir, todo en él ocurre como un solo acto. Entonces no es un conocimiento discursivo. Tampoco es temporal, porque Dios no está en el tiempo, Dios es eterno. Y por lo tanto su conocimiento es permanente, es por siempre, es completo, completo, no discursivo, y es eterno. Además, Dios, pues en el mismo acto de considerar a la cosa como un todo, considera también sus partes, es decir, considera también los diferentes niveles de abstracción. O sea, él puede estar pensando en el rinoceronte como animal mamífero, pero también como cuadrúpedo, pero también como africano, pero también como miembro del reino animal, como, en fin, todas las características en las que podemos, todos los diferentes niveles de abstracción en los que podemos pensar acerca de un rinoceronte, Dios los está pensando al mismo tiempo, en un solo acto, porque su conocimiento no es como el del ser humano. Entonces, tenemos que pensarlo de esa forma, si no, no hay posibilidad de que pudiera ser omnisciente. O sea, partiendo del hecho de que es omnisciente y eterno, llegamos a la conclusión de que su conocimiento no es como el conocimiento humano. Entonces, si el conocimiento de Dios no es como el conocimiento del ser humano, ¿cómo es posible que hayan dos ideas diferentes como la del rinoceronte y la de la manzana? Vean esta imagen, la tomé también ahí de la presentación que Aristarchus pone en su video para ir hablando de estas cosas. Y pues pensemos en una cuestión para tratar de hacernos una idea, de una aproximación a cómo puede funcionar la mente divina. Eh, la idea de rinoceronte en nuestra mente humana, pues vamos a hacer una pregunta retórica. ¿Es una sola idea o son varias ideas? Porque ya he hablado de los diferentes niveles de abstracción y los diferentes niveles de consideración para la idea de rinoceronte. Podemos verlo como mamífero, como cuadrúpedo, como habitante del África, como miembro del reino animal, como, pues no sé, podemos pensar en sus patas, podemos pensar en su cola, ¿verdad? Son un montón de ideas. Tiene un color, tiene ojos, tiene orejas, tiene cuernos, y todas esas ideas, la idea de África, la idea de mamífero o cuadrúpedo, con cuernos, con orejas, con ojos, con patas, en fin, todas esas ideas en realidad no son una única idea. Es decir, la idea de rinoceronte, podríamos decir, son un montón de ideas. ¿Cómo es que nuestra mente logra hacerlas una sola? Bueno, pues es algo fascinante que puede hacer nuestra mente, y es considerar todo ese montón de ideas diferentes, hasta la idea de cola, como parte de la idea de rinoceronte, y considerarlas todas al mismo tiempo como una única idea. Bueno, ahora intentemos pensar que Dios también puede hacer eso, solamente que lo hace a una escala muchísimo mayor, muchísimo más grande que la nuestra, y puede considerar todo el universo al mismo tiempo, todo lo que existe al mismo tiempo, una capacidad que obviamente nosotros no tenemos, pero es que es la única forma en la que puede ser omnisciente, eterno, y pues bueno, si no, no sería posible. Entonces, si creemos que Dios es omnisciente y eterno, pues su conocimiento tiene que ser completo en todos los niveles de abstracción, eh, al mismo tiempo. Bueno, al mismo tiempo lo estoy diciendo también como una analogía, porque la eternidad no es un tiempo. Entonces,
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la idea de que hayan dos ideas diferentes en la mente de Dios, pues si lo vemos ya desde esta perspectiva, en la que es todo el universo en lo que Dios está pensando, y que esa es una única idea. De la misma forma que el rinoceronte, aunque son muchas ideas, la idea de cola, patas, cuernos, color, ojos, nariz, mamífero africano, cuadrúpedo, etcétera, todo ese montón de ideas en nuestra mente son una sola, pues bueno, Dios hace lo mismo solamente que con todo el universo y con su propio conocimiento acerca de sí mismo. Y entonces, al mismo tiempo que está pensando en todo el universo, también está pensando, al mismo tiempo pensando y conociendo, quiero decir, ¿verdad? En cada uno de los elementos, podríamos decir, componentes de este universo. Así como nosotros pensamos en todas las ideas que componen la idea de rinoceronte, ya las dije varias veces, mamífero, cuadrúpedo, todas estas, africano, con cola, etcétera, al mismo tiempo para pensar en la idea de rinoceronte. Pues bueno, Dios puede hacer eso solamente que lo puede hacer con todo el universo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la idea de rinoceronte y la idea de manzana en realidad son aspectos de la misma idea general, más global, más general, que es la idea de universo, la idea de todo lo creado en el caso de Dios, incluyendo también la idea de lo no creado, que en este caso sería Dios exclusivamente, ¿verdad? Dios. Entonces, de esa forma, Dios puede pensar y conocer todo y al mismo tiempo tener ideas podríamos decir que desde nuestra perspectiva, mente limitada, mente parcial, mente discursiva, esa es la mente humana, se consideran ideas diferentes, pero es que solamente se consideran diferentes porque nuestra mente no puede considerar la totalidad, no puede considerar el todo, tiene siempre que ir por parcialidades y siempre tiene que ir por pasos temporales, por pasos discursivos para poder llegar a una idea, pero la mente de Dios no tiene por qué ser así. Ojo, ojo que yo no digo que así es estrictamente como funciona la mente humana. Solamente estoy dando esta explicación para tratar de aproximarnos un poco a entender cómo puede ser posible que el conocimiento de Dios sea uno y que al mismo tiempo ese uno, que es el conocimiento de todo el universo, pueda tener diferentes aspectos que son cada una de las criaturas individuales y particulares, ¿verdad? Como decía, bueno, pues para poder repasar esto, también de alguna manera, pues las ideas en la mente humana tienen una unidad, aunque sean compuestas por múltiples otras ideas, como la idea de rinoceronte, ya lo dije, mamíferos, cuadrúpedos, africanos, etcétera, o la idea de manzana, vegetales, frutas, semillas, piel, carnaza, lo que sea, tiene tantas ideas involucradas, pero podemos pensarlas como una sola, podemos pensar todas esas ideas involucradas como una sola, pues de la misma forma también Dios lo hace, pero de todo el universo, ¿verdad? Las ideas, como decía esto, las ideas estas diversas se unen para formar una sola, y en la mente de Dios todas las ideas se unen. La mente divina no tiene las limitaciones humanas y por lo tanto puede pensar en todo, absolutamente todo, en los diferentes niveles de abstracción, y entonces en cada uno de estos aspectos que serían la manzana sería un aspecto del universo, el rinoceronte también sería un aspecto del universo, y Dios puede pensarlo en todo al mismo tiempo. Así es que no hay tal imposibilidad. Mantiene la simplicidad, la mente de Dios, la simplicidad, o sea, la idea única, pues que la idea única lo comprende todo, ¿verdad? Lo comprende todo. Muy bien, bueno, espero que esta idea pueda ayudar un poco para pues, aproximarnos, porque que lo vamos a entender, pues espero que algún día Dios nos dé la oportunidad de verlo de primera mano en el cielo, pero mientras tanto no podemos más que aproximarnos a cómo funciona. Bueno, entonces de nuevo abunda en la misma idea Aristarchus, se insiste en la misma idea. La idea es que si Dios es su propio conocimiento y Dios es absolutamente simple, entonces el conocimiento de Dios, que es el propio Dios, no puede contener cosas distintas. Ahorita ya expliqué que no serían cosas distintas, sino que serían aspectos de una única gran idea, que es la idea del universo. Entonces, en ese sentido, la manzana y el rinoceronte son nada más ideas o podríamos decir aspectos de la misma idea que la idea del universo. Entonces, ahí está. Em,
Y pretende Aristarcus que esta idea de la simplicidad de la mente de Dios eh, implique que para Dios es imposible tener una pluralidad de conocimientos. Y bueno, pues es una idea un poco ex, extrema, ¿verdad? Eh, Dios pensó en el universo y lo quiso. Y al pensarlo, lo pensó completo, con todo lo que contiene, ahora y en todos los tiempos, con su temporalidad. Porque Dios desde su eternidad pensó el universo en la temporalidad en la que iba a existir. Y entonces con todas las cosas que contiene, entonces esa es una idea completa, única, una en la mente de Dios que está junto con la idea de Dios mismo y entonces puede conocer todo, todo lo que existe, es omnisciente. Y bueno, intenta concluir de nuevo Aristarcus aquí que si Dios se conoce únicamente a sí mismo y él mismo es absolutamente simple, entonces el objeto de su conocimiento, estoy leyendo ahí el texto que él escribió, el objeto de su conocimiento no contiene cosas distintas entre sí, por lo que es imposible que conozca cosas distintas entre sí. Bueno, Aristarcus, y efectivamente ese es tu razonamiento, pero ya expliqué que como yo lo veo, la idea completa del universo, que solamente es posible para la mente de Dios tener esa idea completa y una, no es posible para nosotros porque nuestro conocimiento es limitado, va avanzando poco a poco, es discursivo, vamos descubriendo las cosas, es temporal, estamos en el tiempo, hoy sabemos más que ayer o sabemos menos, olvidamos también lo que sabíamos ya ayer. Bueno, pues no, la mente de Dios no es así, y la mente de Dios sí tiene toda, abarca todo, no solamente lo de este momento, porque para Dios no hay tiempo, sino que lo de todos los tiempos posibles, más bien lo de toda la eternidad, ¿verdad? La de la eternidad completa. En fin, tendríamos que hablar un poco acerca de la eternidad. Pero bueno, entonces esta conclusión de Aristarcos que la simplicidad divina hace imposible que Dios tenga una pluralidad de conocimientos distintos, pues no tiene por qué ser así. Solamente va a ser así si antropomorfizamos el conocimiento divino. Es decir, si hacemos que o intentamos o pretendemos que el conocimiento de Dios sea como el nuestro. Si el conocimiento de Dios fuera como el nuestro, pues no sería Dios, ¿verdad? No sería Dios. Entonces, ojo que esto del conocimiento humano es complejo porque a fin de cuentas, ¿cuántas formas de conocer conocemos? Pues esencialmente solamente la propia, la mía. Yo conozco como yo conozco. Y quizá por analogía puedo pretender que los demás piensan o conocen como yo. Pero pues siempre es un poco arriesgado hacer ese tipo de generalizaciones y intentar llevar la generalización hasta la mente divina, pues es una exageración. Ánimo Aristarcos. Y eh, por eso digo yo que esas dos afirmaciones, esa de que la simplicidad divina hace imposible que Dios tenga una probabilidad de conocimientos distintos y que es imposible que conozca cosas distintas entre sí, es pretender que Dios conoce a la manera humana y eso no es cierto. Dios no conoce a la manera humana. Es decir, Dios conoce de una forma completa, mucho más avanzada, podríamos decir, impresionantemente más avanzada de lo que conoce el ser humano. El conocimiento divino es total y ocurre en un solo acto. En un solo acto conoce todo el universo, lo que ha pasado y lo que va a pasar en el tiempo, quiero decir, ¿verdad? Bueno, muy bien. Eh, un aspecto que a Aristarcos, al igual que a muchos ateos, les encanta tocar, es el tema del sufrimiento. El tema del sufrimiento, ¿verdad? Entonces, Aristarcos arremete con este razonamiento que por lo demás no es tan infrecuente entre los ateos, ¿verdad? Dios conoce el sufrimiento, si no lo conoce, entonces no es omnisciente, pero estamos partiendo de la premisa de que Dios es omnisciente, pero entonces dice Aristarcos, si lo conoce y para él conocer es idéntico a querer, entonces Dios quiere el sufrimiento. Y sí, de nuevo Aristarcus está pensando que Dios conoce al modo humano y no conoce al modo divino. En fin, lo que digo ahí en la primera línea, ¿verdad? En la primera línea en blanco, que hay una confusión entre conocer al modo humano y conocer al modo divino. Muy bien, hablemos entonces un poco más acerca de esto del sufrimiento. Siempre es un tema muy sensible y puede parecer que uno es
insensible cuando habla del sufrimiento y por ello quiero aclarar que no es así, pero realmente para tocar el tema tenemos que hablar del sufrimiento. Ok, muy bien. El sufrimiento es conocido por Dios, pero no solamente el del momento, como podría ser el de un humano sádico que está haciendo sufrir a una persona porque se goza de ese sufrimiento del momento. Pero no, Dios ve el sufrimiento del momento en conjunto con toda la historia personal de esa persona, su pasado, su presente y su futuro. Y no solamente eso, para las personas con fe también este mundo y el siguiente. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere ese momento en particular, es decir, no solo quiere ese momento en particular, sino que quiere toda la historia de esa persona. Y, y digamos, uno podría decir, no, pero es que hay personas que toda su vida la sufren aquí en la tierra. Sí, pero, ojo, aquí viene otra de las premisas que tenemos los creyentes y es que es omnipotente y por lo tanto capaz de compensar con creces cualquier sufrimiento que pueda tener una persona en esta vida. Es decir, si es omnipotente, ¿cuánto se necesita para compensar un sufrimiento particular? ¿Cuánto se necesita? Pues bueno, pues podríamos decir se necesita muchísimo para esta persona que toda su vida sufrió, siempre fue enfermo, padeció de tantas enfermedades. Pues bueno, un ser omnipotente puede compensarle eso, puede compensárselo y se lo puede compensar con creces. Si esta persona, por ejemplo, fue huérfano, nunca conoció a sus padres, sufrió de hambre, de miseria, de abandono, de pobreza, Dios puede darle 1000 vidas mucho más agradables que esa en la eternidad y además es omnipotente para hacerlo. Esa historia completa de la persona, que lo completo es lo que Dios quiere, ¿verdad? Incluye entonces gozo y sufrimiento. Esa historia personal completa es conocida y querida por Dios, no solamente el momento de sufrimiento. Cuando consideramos solamente el momento del sufrimiento, nos puede parecer cruel, pero es que nosotros no tenemos a la vista la historia completa, y mucho menos tenemos a la vista la historia de lo que va a pasar después de que esa persona muera. Y entonces, pues de ahí viene también una de las razones de nuestra fe, porque ahí hay esperanza, esperanza de lo que pueda suceder en el futuro. Entonces, pues este razonamiento de Aristarcus aquí pierde de vista esos dos factores. Uno, que Dios es omnipotente y por lo tanto capaz de compensar con creces pues enormemente cualquier sufrimiento humano, y que lo que Dios quiere no es solamente el momento del sufrimiento, sino la historia completa de esta persona junto con su futuro después de esta vida. Ambas cosas. Y entonces no hay crueldad en él, ¿verdad? Al contrario, ya desde el momento en que una persona empieza a vivir, ya recibió muchísimo de Dios, recibió muchísimo más de lo que esa misma persona se podría dar a sí misma, porque recibió el ser. Y desde el momento en que recibe el ser, recibe la existencia, la posibilidad de sufrir y de gozar, pues eso es algo, un don enorme que uno puede decir, es que mire cómo está sufriendo, sí, pero lo que ya recibió es muchísimo más y además la perspectiva de la vida futura. Mucho ojo que también uno podría decir, no, pero es que entonces por eso los creyentes se concentran en el mundo futuro y no piensan en la vida en esta tierra, pero no es cierto, no es cierto, también Dios pone remedio al sufrimiento de las personas en esta tierra. ¿Y cuál es ese remedio que Dios pone? Pues somos nosotros que estamos constantemente buscando alivio para las enfermedades, alivio para la pobreza, alivio, y claro, obviamente algunos más que otros, pero esa es como la misión de la humanidad en su conjunto, ir superando las amenazas de enfermedades, las amenazas de la pobreza, de la guerra, de los conflictos, de el abandono, de la soledad, de todas esas amenazas, irlas superando. ¿Cómo? Pues vamos buscándole solución. Y en último caso, tenemos también ahí a los ateos que nos recuerdan constantemente acerca del sufrimiento de las personas. Así que hasta eso es algo
que Dios ha puesto para ayudar a esas personas también. Así es que Dios ya dio una solución. Esa solución, en buena parte, somos nosotros mismos. Muy bien, y luego está este asunto de el colapso modal que, bueno, francamente me parece un poco complejo, complicado. Aristarchus aclara que no es un argumento de él, sino que de Lane Craig y William Lane Craig, y pues eh, pierde de vista, pierde de vista que las decisiones de Dios ocurren en la eternidad. No hay un Dios ahorita y un Dios después, sino que hay un Dios en un único acto. No hay un Dios que haya decidido hacer esto y que después cambie de parecer y decida esto otro, sino que es un único acto eterno, eterno como Él. Y entonces, eh, Dios es creador, sí, es creador, porque nos consta, porque nosotros somos parte de su creación, ¿verdad? Y si no hubiera creado nunca, bueno, para empezar, si su decisión hubiese sido no crear este universo, pues nosotros ni siquiera podríamos discutirlo porque no existiríamos, ¿verdad? Así es que no hace ningún sentido. Uno podría decir, bueno, y entonces si Dios pudo crear o no crear este universo, no habría estado, si no lo hubiera creado, no estaría como en potencia de crearlo. Bueno, ojo, que ¿cuántos dioses hay? En la fe cristiana solamente hay un Dios, tres personas, pero un Dios, ¿verdad? Pero una única naturaleza divina, un solo Dios. Entonces, cualquier cosa que ese Dios haga es lo que hace Dios. Y además, como lo hace en la eternidad, es lo que siempre ha hecho. Es decir, no podemos decir, es que no está cumpliendo con la definición de Dios, ¿no? Pero si Él mismo es la definición de Dios. O sea, lo que haga, puesto que no hay ningún otro Dios, lo que Él haga es lo que Dios hace. Entonces, este, Dios es uno, sus actos son actos divinos e idénticos con Él. Bueno, muy bien, pues espero contribuir un poco a la discusión, al, al diálogo sobre estos temas que siempre son un poco complejos y que pues dan para mucho. Pienso que el principal error de Aristarchus es el confundir el conocimiento divino con el conocimiento humano y de alguna manera antropomorfizar a Dios porque intenta entender cómo es el conocimiento divino desde la forma de conocer humana, y eso pues es un grave error, ¿verdad? Porque ya lo dije en el video, el conocimiento humano es parcial, es discursivo, es temporal, necesita considerar en diferentes momentos diferentes niveles de abstracción, diferentes grados de abstracción, y Dios, su conocimiento no es así, es total, es eterno, considera al mismo tiempo el todo y las partes, es decir, es uno solo, además tiene unidad, en fin, etcétera. Entonces, espero haber aclarado un poco esa parte, por lo menos aclarar por dónde se puede abordar el debate o el diálogo. No quiero hablar de debates. Y entonces en este video pues he estado haciendo comentarios a este otro video de Aristarchus, de por qué niego la existencia de Dios, que está disponible, ahí está el URL, lo voy a poner también en la descripción del video. Y pues gracias por visitar este canal Repreguntas, que ha estado inactivo por algunos años, pero ahora tengo la intención de volverlo a activar. Muchas gracias.